Y nosotros vamos a conversar hoy día con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que ya ha venido varias veces. Vamos a partir con lo que es noticioso, ministro, ¿qué quiere que le diga? Yo hice incluso el minuto de confianza ayer de Así es, tolerancia cero ahí. La verdad, para serle franco, ministro, cuando escuché yo a la ministra Vivanco, pensé, en un momento dado pensé, y lo puse ayer en el minuto de confianza, de que podía haber cometido un error y que lo iba a rectificar ahí. Porque sonó tan brutal esto de que un fallo de la Corte Suprema que tiene que ver con un cobro excesivo o un cobro que no correspondía a todos los afiliados de distintas ISAPRES y que por lo tanto tenía que devolvérseles aquello, de pronto pasar a ser una especie como casi de apartheid de cobro. Si es que tú presentaste una demanda con todo lo que eso implica, entonces tienes posibilidades de cobrar. Pero si tú no presentaste demanda, no te cabe el cobro. Y la verdad es que, lo dije también ayer, probablemente ni siquiera la propia ministra Vivanco pudo sopesar el peso de la frase, que hoy día está en todas partes. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito, usted que probablemente ha conversado con la Corte Suprema? De hecho, me pareció también sorprendente que el presidente de la Corte Suprema dijera de que esto había sido una interpretación personal de la ministra, como desligándose de todo esto. Entonces, a ver, ¿qué más o menos pasó y qué es lo que está a firme con respecto al fallo de la Suprema? A ver, qué pasó, no qué pasó es una discusión y una conversación interna de la Corte Suprema. De hecho, hoy día tuvo pleno. La Corte este año cumple 200 años y es una institución en la cual el pleno hace sentir su tradición. Y una de ellas tiene que ver esencialmente con la circunstancia de que los jueces, esta expresión a veces que se suele enseñar a los estudiantes de Derecho, que los jueces hablan a través de sus fallos, que en estricto rigor lo que trata de decir en términos sencillos es que no hay opiniones personales, sino que hay decisiones jurisdiccionales, es una categoría, un elemento muy determinante en el Poder Judicial. Entonces, claro, la ministra Vivanco dio una entrevista. Mi impresión es que la ministra dio una entrevista para responder a los críticos que habían proliferado en las últimas semanas sobre el fallo. Y ella aventuró una opinión personal sobre los alcances de la sentencia que, en mi opinión, no se compadecen necesariamente con el texto. Y por eso yo creo que hay que mirar las cosas con cierta tranquilidad, en términos de que hay una sentencia judicial. De hecho, producto de esto, el gobierno inmediatamente anunció que iba a presentar una aclaración adicional. El gobierno ya había presentado una aclaración a finales del mes de enero. De hecho, el gobierno había, y yo mismo, había señalado sistemáticamente que las ISAPRES lo que se habían dedicado era fundamentalmente a cuestionar el proyecto del gobierno, sin decir la forma y modo en que iban a cumplir la sentencia. Las ISAPRES han empezado a presentar las aclaraciones el día de hoy, aclaraciones que podrían haber presentado hace 6 meses atrás, por cierto. Yo por lo menos miré 3 que ingresaron hoy a la Corte, y el Ejecutivo las va a ingresar mañana. Y creo que lo relevante es volver al cauce institucional. El presidente de la Corte Suprema hoy día fue el vocero del Pleno y dijo: esto lo resolverá la tercera sala, de acuerdo a los planteamientos que se realicen sobre la aclaración, y deberá ser en tiempo lo más rápido posible. Ahora, para quienes nos ven, decir que el fallo de tabla de factores es una decisión algo más compleja que la simple evolución de los excedentes, ¿eh? Y lo voy a explicar del siguiente modo. Nosotros hemos venido con una tasa sistemática de judicialización en materia de ISAPRE en la última década. Si uno mira entre el 2015 y el 2022, más o menos el 66% de los ingresos en las Cortes de Apelaciones han sido temas de ISAPRE. Si tú miras el último año, solo el último año, el año 2022, las cifras estuvieron bordeando los 662.000. Es el año de mayor ingreso de casos de ISAPRE al sistema judicial. El 83% de los ingresos, de los casos que decidió la Corte Suprema el año 2022 tenían que ver con ISAPRE. O sea, lo que tenemos, esto tiene que ver con tu minuto de confianza de ayer, lo que tenemos es un sistema judicial completo y absolutamente congestionado,
yo diría, en todos los temas vinculados a ISAPRE, tanto la determinación del precio base, las coberturas de patologías GES, las preexistencias, y ahora aparece tabla de factores. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema es que, dado que tiene un volumen de casos muy grande, y ese volumen de casos además es recurrente respecto a los mismos asuntos, ya en el mes de agosto, esto es bien importante, en el mes de agosto, respecto a la discusión del plan base, del aumento del plan base, la Corte lo que hizo es que llamó a audiencia a un grupo representativo de casos, tomó una decisión e hizo una aplicación de alcance general en el entendido alcance general para cada ISAPRE recurrida. Esto, porque además también se ha prestado para confusión. No es para todo el sistema, es para la ISAPRE recurrida. Lo que pasa es que la Corte luego elige casos de ISAPRE y al sumarlos en la audiencia tiene un efecto más general en el fondo. Y define un criterio. En ese caso, la Corte ya había decidido en agosto, a propósito de los planes base, la aplicación general. De hecho, dejó sin efecto la circular de la superintendencia, ordenó nuevamente que se dictara. ¿Por qué? Porque la superintendencia había fijado una circular y las ISAPRE se habían pegado al techo. Y la Corte les dice, mire, usted tiene que justificar por qué va a tener ese aumento del plan y no simplemente pegarse al techo que ha señalado la Corte. El segundo precedente es es el de la tabla de factores, que de nuevo es un grupo representativo, se había vuelto a abrir debate producto de lo que había decidido la superintendencia en su tabla de factores en 2020, se judicializan y la Corte lo que hace es tomar el grupo de casos y decir, mire, para este grupo de casos, esa tabla es una tabla que es ilegal e inconstitucional, ya el Tribunal Constitucional la declaró en el 2010, y por lo tanto, para esa ISAPRE, usted tiene que hacer el ajuste a todos los contratos. Y aquí hay tres aspectos que son relevantes. Uno, la devolución del cobro excesivo que debe ser retornado en excedentes. Esto es bien importante porque la Corte nunca ha dicho que hay que devolver en dinero. Siempre se ha recibido en excedentes. Segundo, la improcedencia del cobro para los menores de 2 años, que por lo demás era una decisión que la Corte venía tomando desde hace un tiempo. Y lo tercero, que la Corte dice, mire, sabe, la verdad que aquí usted está aplicando esta tabla, que es ilegal e inconstitucional, a todos los contratos, por lo tanto usted tiene que hacer ajuste a todos los contratos de su ISAPRE para adelante. La declaración de la ministra Vivanco se refiere al tema de los excedentes. Yo creo que ella aventuró una opinión personal, pero creo que el fallo es algo más complejo que todo esto, que esa declaración. Y por eso esto tiene que volver al cauce institucional, a la resolución jurisdiccional. El Ejecutivo va a hacer una presentación ahora, mañana, precisamente para aclarar este punto. Y si me permites un último comentario. Sí, dale. En marzo de este año, a propósito de la fusión de Nexo con Más Vida, que de hecho el Tribunal de Libre Competencia había rechazado, de hecho la había rechazado sosteniendo que en esa fusión lo que podía suceder era manipulación de precio, la Suprema lo revocó. ¿Y por qué es tan relevante? Porque, bueno, para entender a la Suprema hay que leer los fallos en el fondo, ¿no? Porque eso es el otro que a mí me sorprende mucha gente que opina, estoy hablando además de abogados en particular, que opina sin haber mirado la trayectoria jurisprudencial. En marzo la Corte, a propósito de la fusión que revoca, dice, mire, en materia de precios, las ISAPRE no tienen libertad de precios. Están sometidos a un régimen de tarificación que supervigila además la Superintendencia de Salud y recordó sus precedentes previos. Entonces, la Corte tiene una opinión sobre el rol de las ISAPRES, de hecho las califica como servicio público, sobre las obligaciones que tienen, de hecho, todo el debate de ISAPRES la Corte no la ha metido como un argumento de contrato, sino que ha sido como derecho a la salud. Y la Corte tiene una opinión sobre la imposibilidad de discriminar en materia de prestaciones de salud, aun cuando sea un seguro privado. La Corte ha insistido desde hace mucho tiempo, esto no es un seguro individual. Esto se tiene que entender en el contexto de las prestaciones generales. Y lo explico de ese modo porque es la manera en que uno puede comprender por qué la Corte decide lo que decide en noviembre. O sea, no es solo la abrumadora cantidad de casos, y por eso vuelvo a tu minuto de confianza de ayer, porque en tu minuto de confianza hay alguna intuición de lo que está haciendo la Corte. Ahora alguien me va a decir, y esto ha sido otra parte del debate que existió estos días,
No, lo que pasa es que en el derecho chileno existe el efecto relativo a la sentencia. Eso es cierto. Pero también se olvida que la acción que se está utilizando es un recurso de protección, que es una acción de tutela de derechos fundamentales, que es desde hace décadas la Corte ha utilizado para aplicar a situaciones de quienes no participaron necesariamente del recurso. Por ejemplo, en Puchucaví y Quintero, los beneficiados no necesariamente recurrieron. En el caso en que la Corte ha resuelto el derecho a acceso a agua y que lo ha declarado un derecho humano en determinados lugares, lo ha ampliado también ese tipo de hipótesis. Entonces, lo que quiero decir es que hay una abrumadora cantidad de casos en que la Corte entiende que su obligación principal es tutela de derechos y, por lo tanto, si constata una ilegalidad, lo que puede hacer es ampliarlo. Y con esto cierro. Cuando uno mira este caso de noviembre, claro, está la parte resolutiva y entonces, mire, ordena esto la superintendencia y todo. Lo que pasa es que en la parte de los fundamentos, la Corte dice, mire, en toda esta discusión de la tabla de factores, nosotros le pedimos, dice el fallo, yo le pedí informe al ISAPRE y me di cuenta que la tabla se la está aplicando a todos los contratos. Y a continuación dice, entonces, no solo es ilegal para quien recurrió, es que la verdad es que esa ilegalidad que no se puede sostener, tampoco se puede extender al resto. Entonces, tiene una... Lo que quiero decir con esto es que el razonamiento judicial de la Corte no solo tiene un contexto en la decisión que adopta, sino que en la trayectoria judicial de los casos que han estado vinculados a ISAPRE durante la última década, en el fondo, y particularmente el año 2022. Entonces, claro, la declaración de la ministra Vivanco expuesta así queda en una situación muy, muy compleja, sobre todo para una Corte Suprema que es muy institucional. Entonces, no solo el presidente, el ministro Fuentes es una persona que suele no hacer declaraciones en la prensa. Y él tuvo que hacer esa precisión. Ahora, yo mencioné en el minuto de confianza ayer una comparación con el sistema anglosajón, que es distinto, pero que para los efectos prácticos, llamémoslo así, tiene un mecanismo de salida bastante más eficiente, que es básicamente el que, si es que tú tienes un caso que es idéntico a otro que fue sancionado que fue fallado ya por un tribunal superior, la Corte Suprema, por ejemplo, y tienes exactamente las mismas condiciones y las mismas prerrogativas y los mismos resultados, entonces automáticamente te acoges a ese mismo fallo, lo que reduce una cantidad enorme de gastos personales, individuales. Ya, nosotros no tenemos ese sistema, nosotros tenemos que ir cada uno individualmente a hacer el pleito y ver los resultados. Pero me llama la atención el que este tipo de cosas son susceptibles, ministro, de poder transformarse en una, llamémoslo así, en una ampliación de la legislación al respecto, para que en determinados casos, por ejemplo, te voy a poner el otro caso anglosajón, los class action suits. Por ejemplo, tenemos 100 personas que tienen el mismo problema, idéntico. Aquí en Chile cada uno de los 100 tiene que presentar un juicio, pagarle un abogado, tomarse el tiempo necesario. En otras partes, sobre todo en el mundo anglosajón, se juntan los 100, chipean para contratar a un set de abogados y todos van por exactamente la misma causa porque tienen la misma situación. ¿Nada de eso podría ser parte de una revisión? Sí, por cierto, nosotros tenemos acciones de clase consumidores. Lo que la Corte ha hecho acá es que yo creo que hay un tema que es bien relevante. Todos los casos de agosto, que son los casos de aumento de planes, que también tienen un alcance general, es porque todos son iguales. Entonces la Corte toma una decisión en el año de mayor ingreso en la Corte. ¿Por qué tenemos una década de judicialización? Bueno, por una razón extremadamente simple. Porque pese a la sentencia del 2010 de la Corte, del Tribunal Constitucional, se siguió aplicando la tabla de factores. Porque pese a fíjate que para que quienes nos ven tengan una idea, de cada 4 personas que recurren contra un ISAPRE, 3 obtienen resultados favorables. Ese es el dato histórico. Entonces, las ISAPRES también han utilizado una estrategia judicial del caso a caso.
porque no todas las personas reclaman. Sí. Entonces, parte del problema que se genera en el 2022 es que la Corte dice, momento, mire, este volumen de casos son todos iguales. Yo doy audiencias a un número específico y luego, claro, lo que hace la Corte es decir, mire, como es la misma ISAPRE, es su ISAPRE, son todos sus contratos. Porque, claro, la ilegalidad se sostiene respecto de todos los que suscribe. La Corte no hace un juicio general de todo el sistema, sino que respecto de la ISAPRE recurrida. Y esto, porque, entre otras cosas, adecúa una interpretación del recurso de protección, porque es también el tipo de acción que se está ejerciendo. Y en segundo lugar, tiene que administrar un volumen. Yo he dado la cifra. Este año, el 2022, fueron un 83%. Es una locura de ingresos. Más de 140.000 solo dedicados a ISAPRES. Los contribuyentes chilenos están financiando la estrategia litigiosa de la ISAPRES. Ese es el problema que tenemos. Entonces, claro, ¿y qué es el otro problema que tenemos? Tú tomas los discursos de los presidentes de la Corte Suprema del 2015 en adelante, todos los discursos de los presidentes de la Corte Suprema, todos venían diciendo, ¿sabe qué? El volumen de ingresos, la judicialización, el legislador, la administración, tiene que tomar decisiones. Entonces pasaron años. Se tomó, fíjate, se dictó una ley para establecer el indicador y el índice para el cobro. Se fija para el plan base por la superintendencia que hace las ISAPRE. Se fijan al techo y entonces, ¿qué es lo que vuelve a suceder? Volumen de judicialización. Entonces, lo que tenemos es un sistema que ha ido en su interior generando estrategias de litigación que es conveniente, claro, también para las aseguradoras en el fondo, ¿no? Hay muchas de ellas que siempre han sostenido que este es un negocio de los abogados. La Corte tuvo que bajar las costas para que no existieran esos incentivos. Pero así todo, el volumen del año 2022 es muy grande. Entonces, si uno quiere mirar esto con mucha frialdad y con tranquilidad, porque a ratos la pasión lo que hace es que nos lleva a arrebatos en el fondo. En un contexto en que además el derecho a la salud en el mundo está judicializado. O sea, casi, si uno empieza a revisar la literatura, te vas a encontrar, por distintos tipos de razones, que dependiendo de los sistemas, tienes sistemas judicializados en materia de salud. Y el caso de chileno es un ejemplo a propósito de ISAPRE. Pero cuando uno se detiene y lo mira con frialdad, lo que no es razonable es sostener un sistema sobre la base de pura judicialización. Entonces, fíjate que yo creo que con esa tranquilidad que nos ha faltado durante estos meses, el Ejecutivo envía un proyecto de ley. El Ejecutivo envía un proyecto de ley para que la sentencia se ejecute. Y por lo tanto decide que sea el Congreso que defina las condiciones en virtud de las cuales se debe cumplir esa sentencia. O sea, también hay algo en este sentido de dar una lógica de razonabilidad a la totalidad del sistema, mirando retrospectivamente de dónde venimos. Nosotros venimos de una década de judicialización que es insostenible. O sea, lo que yo creo que es conveniente que miremos con mucha frialdad es que el sistema como está en la actualidad es insostenible. Es insostenible para el Poder Judicial, es insostenible para las aseguradoras y es insostenible para los afiliados, por cierto. Ahora, ministro, ahí hay un punto que me parece bien interesante de tocar, porque este es un tema que, llamémoslo así, es de una sensibilidad, tiene un efecto de tocar la fibra más, la salud por definición, tiene el efecto de tocar las fibras de las personas, particularmente las personas si están en una situación de problema, el que no tengan un derecho equivalente a otro habiendo tenido las mismas circunstancias, se ve mal y sobre todo, bueno, se genera, yo no quiero decir que se genera la génesis de una situación equivalente al estallido social, pero se genera una situación social, humana, muy delicada y por lo tanto tiene que resolverse de la manera adecuada, correcta,
pero tiene que resolverse rápido. ¿Sí? Que tú cuando dejas en una suerte de limbo una situación que afecta a 800.000 personas en una situación de salud, donde en las situaciones de salud, todos lo sabemos, uno no puede darse el lujo de vitrinear. El 80% del país no tiene ni los recursos ni el tiempo necesario para poder vitrinear y decir, mira, yo voy a ir a esta clínica, voy a hablar con este doctor, voy a esperar una... No, son cosas relativamente urgentes, son cosas relativamente imperativas. Entonces, el problema, a mi modo de ver, pasa de ser un tema que solamente tiene que ver con a ver qué fue lo que pasó y cómo se canaliza esto, a un problema que responde a una de las preguntas centrales de la actualidad, que son, a ver, cuál es la capacidad que tiene un chileno de generar o obtener justicia frente a una situación de la cual esa persona no tiene responsabilidad. Sí. Pero mira, esto se traduce... Mira, eso tiene una... tiene como una explicación, tiene dos enfoques, porque en medio de todo esto uno nunca tiene que olvidar que el derecho administra desacuerdos. Sí, estamos de acuerdo. O sea, que el derecho administra desacuerdos y por eso los abogados y las abogadas tienen que ser fieles a la manera en cuáles son los criterios que se utilizan para resolver esos desacuerdos. Que no es la política, son ciertas reglas, ciertos criterios de interpretación, y por eso cuando nos sometemos a un tercero imparcial que es un juez, uno después asume sus consecuencias con indiferencia a la opinión personal que no tenga el fallo. Dicho eso, lo que pasa es que tenemos dos dimensiones, porque cuando uno mira la trayectoria de los conflictos de ISAPRE, una aproximación inicial era mirarlo como un simple contrato de seguro individual. Y la otra es mirar este conflicto desde la perspectiva del derecho a la salud, la seguridad social, ¿no? Y bueno, las aseguradoras argumentan sobre la base del contrato individual de seguro. Y los tribunales, desde 2010, desde que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores, razonan desde la perspectiva del derecho a la salud, la seguridad social y el derecho a ese tipo de prestaciones. Por eso, discriminar para los jueces en este tipo de casos es ilegal e inconstitucional. Discriminar por sexo, discriminar por edad. Y por eso quienes habitualmente recurren contra las ISAPRES son personas afectadas en sus prestaciones, porque o no tuvieron cobertura, o la cobertura no fue suficiente, o bien están aumentando un precio por un factor de riesgo que es inherente a la condición, porque es mujer, por ejemplo, porque es una persona de la tercera edad. Entonces, la tensión que revela el conflicto es de dos aproximaciones distintas de cómo enfrentar el derecho a la salud. Es un poco más sustantivo de hasta dónde llega el fallo. Entonces, cuando uno mira el razonamiento judicial y uno toma el punto de inflexión, que es la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, y luego empieza a ver la evolución de la jurisprudencia de la Corte, el punto del razonamiento judicial está ahí, en el derecho a la salud. Y por eso, cobertura de medicamentos, por eso, cobertura de patologías GES, aumento de planes, tabla de factores, cobertura no de menor de 2 años, etcétera. Todas, y por lo tanto hay la literatura lo suele explicar, ¿no? Este efecto de selección. Los casos judiciales no son todos. Los casos judiciales son aquellos de las personas que impulsan, que están en condiciones de financiar, ¿no? Los costos del sistema, y por lo tanto uno tiene que tener cuidado porque siempre los casos judiciales representan una parte, no necesariamente todo el conflicto asociado a la población. Entonces, yo miraría este conflicto y el proyecto que está en el Congreso como la oportunidad para resolver de modo razonable un problema que no hemos querido enfrentar porque se lo hemos dejado a los tribunales durante la última década hasta que nos estalló en la cara. ¿Cuál, por ejemplo, sería una forma razonable de resolver este problema? Yo creo que parte del proyecto de ley corta del Ejecutivo en materia de ISAPRE apunta en el sentido de tratar de ir estableciendo criterios para cumplir con los principios en los cuales está vinculada la sentencia de la Corte. Entonces no es simplemente netear el precio del plan. Porque mira, ya tuvimos una sentencia de agosto que es general, que es de plan base. Tuvimos la de ahora, la de noviembre, la que nos genera todo este debate sobre
tabla de factores, pero está pendiente el tercer elemento que sirve para determinar el precio final, que son patologías GES, el aumento de la prima de GES, que también están recurridas y que están pendientes de resolución en la Corte Suprema. De hecho, para julio, la Corte convocó audiencias para los alegatos. O sea, el tercer elemento, que es el aumento de la prima GES, también está siendo objeto de discusión. Entonces, es evidente que ese es un tema que tenemos que resolver legislativamente, porque no puede seguir sosteniéndose sobre la base de decisiones jurisdiccionales. Sencillamente porque los jueces tienen un marco analítico para resolver sobre una base de derechos y por lo tanto la responsabilidad es del Congreso y del Ejecutivo en ese sentido. Y por eso tiene una lógica distinta cuando uno lo mira desde esa perspectiva, abordar el proyecto de la ley corta de ISAPRE. ¿Y no podría haber algún grado de referencia de esto en, por ejemplo, una futura constitución? Es parte, fíjate que cuando uno mira un debate implícito que está a propósito del comité de expertos, el derecho a opción en el sistema de salud. Sí. Ya, si el problema no es, fíjate, la participación de privados en los servicios públicos. El problema clave es cuál es el régimen al cual están sometidos. O es un régimen de contrato o es un régimen de lo público. Lo voy a decir en términos de ISAPRE. Las ISAPRE no están sometidos al régimen de derecho privado, están sometidos al régimen de lo público. Son servicio público para la jurisprudencia de la Corte. Tienen obligaciones para satisfacer garantías constitucionales. Son una actividad privada, pero tienen obligaciones públicas. Y esa es en buena parte la discusión que nosotros hemos tenido en la última década en tribunales. El problema es que la hemos seguido teniendo en tribunales y yo creo que es momento que la resolvamos legislativamente y creo que la decisión de la Corte es una buena oportunidad para abordarlo en ese sentido y por eso yo me quedo más con las cuestiones institucionales que con las cuestiones personales. Yo creo que hay una invitación a mirar esto en cómo lo resolvemos prospectivamente, porque retrospectivamente tenemos una década en que nosotros estamos pagando las consecuencias de no haber tomado decisiones con anterioridad. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si es que efectivamente me imagino que ingresarán proyectos de ley para que esto se discuta en el Congreso, si es que... Bueno, es que yo creo que el proyecto de ley corta ISAPRE es la permite oportunidad. eso, dices tú. Yo creo que permite el contexto de la discusión. Yo creo que uno debiera valorar que hoy día el contexto de esto, no solo en el corto plazo, sino que para el mediano y largo plazo, está en manos del Congreso y yo lo miraría en esa perspectiva. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.